resulta absolutamente impensable. Yo creo que es absolutamente sorprendente. Que Santos, Premio Nobel de la Paz, su gran obra y su merecido Nobel lo gana por haber consolidado el proceso de paz con las FARC. Y habiendo consolidado y siendo su gran obra de vida, y a Santos, a pesar de tantas críticas que se le pueden hacer a su gobierno, el solo hecho de haber consolidado el proceso de paz ya lo convirtió a él realmente en un hombre histórico, con su merecido premio Nobel. Entonces uno no entiende cómo una obra de esa magnitud, donde un presidente después de 50 años de guerra pacta la paz con una de las guerrillas quizás la más antigua del mundo y terna a un fiscal enemigo de la paz. Y por otro lado, un partido político de derecha y algunos sectores de ultraderecha encabezados por Iván Duque, que montaron y ganaron las elecciones porque su discurso era en contra del proceso de paz y ellos ternan a un fiscal amigo de la paz. Entonces es algo que como lo digo yo, esto parece un país de locos, que uno realmente esto es puro realismo mágico. Uno ¿cómo entiende ese tipo de situaciones en Colombia? Entonces uno se pregunta por qué, si era la gran obra de Juan Manuel Santos, el proceso de paz, siembra un caballo de Troya para su propio proceso. La pregunta que yo hago y que todavía no me la puede explicar, la debe explicar Santos o la explicará la historia, es si la razón fundamental, y es la pregunta que yo hago y que le formulo al presidente Juan Manuel Santos, es si el problema que venían venir era el tema de Odebrecht. Porque cuando eligen a Néstor Humberto Martínez, ya se sabía, no en Colombia, pero sí internacionalmente en el Brasil y en los Estados Unidos, del gran aparato y la gran maquinaria de corrupción que representó Odebrecht. Y además porque todos sabemos que dineros de procedencia ilícita entraron a la campaña de Santos, pero no dineros provenientes del narcotráfico como lo pretendió Álvaro Uribe con sus falsas denuncias, sino indiscutiblemente dineros provenientes de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos a través de Odebrecht. Entonces, lo que uno piensa es, Néstor Humberto conocía y sabía de las actuaciones ilícitas y la actuación corrupta de Odebrecht, porque él, a raíz de las revelaciones que le hizo Jorge Enrique Pizano, estaba claramente enterado de que estábamos frente ante una maquinaria de corrupción y que esa maquinaria de corrupción le entregó dinero a la campaña de Santos. O sea, el escándalo estaba latente. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿nombraron a Néstor Humberto Martínez para el tapen, como dice el senador Robledo, para que no aflorara la verdad sobre la financiación de la campaña de Santos, para que no aflorara la verdad sobre la gran corrupción del sector privado en Colombia, sobre la gran corrupción del sector público que alcanzó a altos poderes? Entonces, esa es la pregunta que yo le formulo al presidente Juan Manuel Santos, y por eso creo yo que es una hipótesis de por qué Néstor Humberto, enemigo de la paz, fue nombrado fiscal general de la nación. Es decir, Santos, al momento de ponderar entre la paz, su gran obra, y el futuro de su transparencia y su buen nombre por la financiación y la participación indebida de Odebrecht, yo creo que se inclinó por proteger su buen nombre y dejó al garete la paz.